Bienvenidos a todos a este nuevo podcast de Keywords Studios, en el que hoy me acompaña una gran colaboradora, una persona a la que admiro muchísimo por su trabajo como traductora y bueno, muchísimas otras cosas, especialmente en los videojuegos. Su nombre es Carolina Panero. Voy a dejar que tú misma te presentes, por favor, háblanos de ti. Bueno, muchas gracias Diana por la invitación, la verdad es un placer estar acá. Bueno, mi nombre es Caro Panero, como ya bien dijo, yo soy traductora especializada en localización de videojuegos, subtitular de webcomics. Además, soy escritora de fantasía, terror, ciencia ficción y cómics, porque además de esto he cofundado una editorial independiente llamada Cuervo Lobo. Doy talleres y ponencias a nivel nacional en Argentina, que es de donde soy yo, y también internacionalmente, con respecto a todas estas temáticas de videojuegos, de localización, de subtitulado y demás. Y me considero una gamer de la vieja escuela, como digo yo, porque bueno, más que nada por el tema de la edad mía, pero no, me encanta jugar videojuegos desde chiquita, así que, y como se darán cuenta, sigo jugando, así que Eso, gamer de corazón. Bueno, como se imaginarán, para Keywords, que es una compañía que, como saben, se especializa más que nada en servicios para desarrollo de videojuegos, una persona como Caro pues es un recurso invaluable. Tu experiencia en videojuegos y pues como traductora obviamente nos ha sido de gran ayuda. Pero particularmente el tema de hoy, la razón por la que invitamos a Caro, es porque queremos discutir un tema que es muy interesante y que particularmente en el marco de los videojuegos pues nos presenta desafíos, diría, que son muy interesantes de abordar. Y se trata específicamente del lenguaje inclusivo o lenguaje neutral, que algunas personas llaman. La razón por la que consideramos que es un tema, digamos, importante a la hora de localizar videojuegos es porque particularmente los videojuegos tienen un sistema narrativo, llamémoslo, una forma particular de contar historias que muchas veces hacen incluso obligatorio el uso de algún tipo o alguna forma de lenguaje neutral. Vamos a hablar particularmente de algunos casos más adelante, pero para las personas que este tema les interesa, me parece que abordarlo desde el marco de los videojuegos es particularmente interesante por esa razón. Quisiera enfatizar que yo entiendo que es tema que está muy, digamos, vinculado con temas ideológicos, de pronto personas que están apoyando el tema del lenguaje inclusivo por razones políticas, culturales, lo cual obviamente da lugar a un debate que es muy, muy profundo y es necesario tenerlo en nuestro ambiente y nuestra cultura actual, por supuesto. Eh, pero digamos que nuestro aporte viene como desde el punto de vista de los videojuegos. ¿Cómo podemos abordar este tema, ¿no? Para que sea vigente y para que nos ofrezca soluciones que pueden ser eh, útiles, ¿no? A la hora de tener esta conversación. Eh, entonces empecemos por ahí, Carol, porque este es un tema que a ti particularmente te interesó y te involucraste más con él que otras personas que conozco, quiero decir. sí, sí, sí. Sí, yo estoy bastante ya, me considero, si se quiere, la palabra es un poco fuerte, pero la palabra activista creo que me define, porque desde que precisamente estaba con proyectos de Keywords, precisamente estábamos en un proyecto en el 2020 con otros colegas y otras colegas, y nos encontramos, ¿no? Con esta discusión lingüística, ¿no? Aparece the player, y the player en inglés está todo muy bonito porque no tienen el problema de género. eh, Haciendo referencia, ¿no es cierto?, que la audiencia de videojuegos es muy diversa, entonces no apunta a un género en particular, entonces es fácil para el inglés. Pero en español, como en otros idiomas, en italiano, el alemán, el francés y demás, tenemos la tendencia, ¿no es cierto?, a tanto sustantivos, adjetivos y demás, a, digamos, cargarles el género, ¿no? Ujú. Para decir el jugador, la jugadora, etcétera. Entonces, el problema era, bueno, teníamos el jugador, the player, y era, no podemos traducirlo como el jugador, pensando en esta audiencia, ¿no? Y además, yo decía, hacia mí un texto, yo lo leo, que yo consumo, digamos, notas de prensa de videojuegos o cuando salen lanzamientos de videojuegos y demás, miro y leo, y si las leo en español, leo, el jugador va a poder, yo digo,
primero no me está hablando a mí, pero va más allá de mí, ¿no? Digo, la audiencia es muy diversa. Si no me está hablando a mí, si yo no me considero, no me identifico con esa nota de que me está hablando a mí, entonces esto también afecta después al mercado de esa distribuidora, esa compañía, ese equipo de desarrollo que quiere sacar el juego, le va a afectar económicamente, porque si yo no me siento identificada a lo mejor para decir, uy, me interesa este juego, pues me está hablando a mí o tiene una temática que me interesa, no lo voy a comprar. Ujú. Entonces es como que todo tiene que ver, ¿no? O sea, la parte lingüística es como que afecta a todo, ¿no? Por eso es lo importante, la localización de juegos es muy importante y siempre enfatizo de que forma parte de la producción, si bien hay veces que viene, digamos, ya como el último escalón o el último eslabón de la producción, de la creación del juego, hay empresas que, ¿no es cierto?, las van pensando desde el vamos, desde la preconcepción, como por ejemplo Square Enix, que es una empresa que siempre en sus ponencias se puede ver en Twitter, se pueden ver imágenes que la localización la tienen en la parte inicial de la producción de juego, que me parece genial. Entonces yo al ver todos estos textos, ¿no? O hablando de clases de géneros, hablando de clases, mejor dicho, de personajes, hablando de juegos de RPG, o sea, role playing game, en el cual tenemos al healer, a archer, a warrior, Night. etcétera, knight. ¿Cómo resolvemos eso? Si después la persona que juega, ¿no es cierto?, se va a encontrar con eso y decir, bueno, vos, caballero, y decís, no, bueno, pero soy mujer, o vos, no sé, mago, y sos mujer, entonces, y te permite a lo mejor el juego cambiar, ¿no? Cuando te permite personalizar, ¿no? Al personaje, entonces, vos le podés asignar un género, entonces, bueno, ahí ya hay como una inconsistencia desde el comienzo, ¿no? Entonces yo Ok. veía esto y digo, no, algo tenemos que hacer. Y empezó a surgir en ese proyecto que surgió hermoso. Creo que después, al final, el cliente final nos terminó cambiando cosas. Nos dejó al masculino ese genérico singular, lamentablemente. Pero porque he visto unas capturas y dije, porque como está bajo NDA no puedo decir qué juego es. Pero es como decir, bueno, todo el esfuerzo que hicimos fue en vano, pero fue como el motor inicial para empezar a empaparme un poco esto, porque siempre digo, yo no inventé la pólvora, o sea, esto no es algo que se me ocurrió a mí, esto viene hace mucho tiempo. La RAE de por sí, si bien tiene este precepto académico que se llama, que es utilizar el género masculino para hablar de grupos de personas, el tema era el que a mí más me hacía ruido era el singular, o sea, el hablar de el Exacto. jugador. A lo Ujú. mejor los jugadores engloba un poco más y si bien es tema de discusión, ¿no? Eh, considero que dentro de todo puede llegar a abarcar, pero ya el singular es como hablar del jugador es muy determinante y está dejando, digamos, dejando afuera, está excluyendo una gran parte de la audiencia. Así que Exacto. por eso más que nada fue mi idea, ¿no? Y haciendo énfasis en ese punto, yo digo, muchas personas están de acuerdo en que cuando tú le estás hablando a un grupo, el masculino genérico se supone que engloba a todo el mundo. Ese es el default, digamos, en español. Y pues muchas personas pueden estar de acuerdo en que ese es el caso. Si yo le voy a hablar a un grupo de personas, decir todos los presentes o todos ustedes engloba a todo el mundo y pues está abarcando a todo el mundo y no necesariamente está excluyendo a nadie. El problema con los videojuegos es que sí presenta justo un desafío especial y es en el juego no le están hablando a los jugadores en general, no están hablándole a un grupo de personas, están hablándole a la persona que está jugando en ese momento. Y esto es un desafío particular en los videojuegos porque en ningún otro medio, por lo menos no desarrollado hasta el momento, la persona que está jugando pues está activamente cambiando la historia, está creando un personaje que va a, es el personaje que va a vivir esa historia, va a tener toda una serie de interacciones con otros personajes y esas interacciones van a cambiar dependiendo de si el personaje que creó es hombre, es mujer o ninguna de las dos, ¿no? Eh, Hay muchísimos desarrolladores que están empezando a abordar este tema desde muchos puntos de vista, que luego podemos también ver algunos ejemplos, pero específicamente hablando de la localización, me parece que es un tema, digamos, particularmente desafiante. Primero porque la localización es, o sea, el principio mismo de la localización es lo que tú decías, ¿no? Es incluir a las personas. Es que si yo quiero jugar un juego que está en mi idioma,
lo voy a disfrutar más, la inmersión va a ser mayor y por lo tanto pues es todo el objetivo de tener un juego en el idioma de uno, que además sea respetuoso de tu cultura y bueno, hay todo un estudio alrededor de cómo no ser insensibles con ciertos aspectos, sobre todo juegos que se hacen en un lado pero tienen representaciones culturales de otros. Todo ese tema implica la localización, no es solamente traducción de un idioma a otro y ya. Eso por un lado. Por el otro, la gran mayoría de los juegos que se desarrollan actualmente son o en inglés, que como tú misma dijiste ya tienes resuelto el tema del género, o de idiomas asiáticos, que también generalmente no tienen géneros en su idioma, generalmente siempre son neutrales de entrada, son muy poquitas excepciones que hay palabras que sí aplican a un género u otro, pero digamos esos idiomas de base que son el, no sé, el 80% de toda la producción de videojuegos del mundo, ya tienen ese problema resuelto. Entonces, cuando yo voy a crear un personaje, ¿no? Y decido que ese personaje va a ser, no sé, mujer, porque quiero yo sentirme de alguna forma reflejada en el personaje que estoy creando, ¿verdad? Cuando yo voy por la historia y de pronto empiezo a ver que los personajes, los NPCs, ¿no? Los personajes con los que estoy interactuando en la historia me hablan a mí y me dicen, señor, ¿no? O hola, caballero, o lo que tú dices, hola, amigo, ¿cómo estás? Pues me saca la inmersión, es absolutamente disruptivo. Algunas empresas, y esto ya hablando de la localización en sí misma, han decidido resolver este asunto usando ambos géneros, ¿no? Como que todas y cada una de las líneas que están en el juego, cuando se refieren al jugador, van a tener una variante de hombre, una variante mujer. Y si se aplica eso a absolutamente todas las líneas del juego, especialmente en juegos como de historia, ¿no? Narrativos, mundos abiertos, que son cientos de horas de juego, pues resulta ser estúpidamente costoso. Es muy, muy difícil para una desarrolladora cubrir esos gastos, porque literal es traducir cada una de las líneas del juego 2 veces. Y si tiene audio, además, que si va a haber un actor de voz grabando esas líneas, pues todos los costos se duplican. Entonces llega un punto en el que el desarrollador dice, bueno, una de dos, o no ponemos el juego en español, simplemente porque no tenemos el presupuesto, o buscamos una forma en la que no haya que hacerlo 2 veces. Y ahí es donde el lenguaje neutral es tan importante en los videojuegos. Necesitamos resolverlo de una forma que sea sustentable para los desarrolladores, que no simplemente decían, no es demasiado costoso, no lo podemos hacer, sino más bien hagámoslo de una forma que sea, o sea, que sea sustentable económicamente, pero que también incluya a todos los jugadores, ¿no? Que hablan en español o que hablan en francés o italiano, todos estos idiomas que tienen géneros. Y es ahí donde el planteamiento de soluciones es necesario. Entonces, me gustaría que nos contaras como esa primera forma de resolverlo para ti, para el equipo de personas que ha trabajado contigo, ¿cómo ha sido? Fue difícil porque, si bien, como digo, no es algo que inventamos nosotras, quienes creamos el glosario, que ya las voy a nombrar, que son colegas increíbles, porque ya de por sí la RAE tiene los sustantivos epicenos, que se llaman, que son palabras específicas que no marcan el género para referir a grupos. Por ejemplo, en vez de decir empleado o empleada, tenemos personal. Entonces ya con la palabra personal ya abarcamos los géneros y no hacemos distinción. Se podía llegar a complicar o llevar un poco más de tiempo, un poco más de investigación, cosa que también después eso influía, ¿no es cierto?, en el trabajo en sí. Claro, el pero tiempo. Era algo que, claro, pero era algo que realmente después era satisfactorio porque decís, bueno, logré resolver esto de esta forma y quedó neutro, o sea, no está marcando el género, me gusta. A partir de eso, preparamos un trabajo de investigación con las colegas que voy a mencionar ahora, con Jessica Terceros, que también es colega que trabaja con Keywords, Tamara Morales y Carla Diviase, hablando de este tema, ¿no? De cómo afectaba la neutralidad o la falta de neutralidad que había, ¿no es cierto?, en los textos de videojuegos. Entonces hicimos este paper de trabajo de investigación para la Universidad de Palermo, de Buenos Aires, y a partir de ahí fue el decir, bueno, la idea de este paper era para fundamentar la creación de un glosario con opciones sin marca de género. Es un glosario que se puede acceder, cualquier persona puede acceder al mismo, no necesariamente tienen que ser colegas de la traducción. Es más, yo formo parte de un grupo, bueno, justo tengo la remera de Women in Games Argentina, en la cual ahí la idea del grupo es visibilizar, ¿no es cierto?, el rol de la mujer en la industria de videojuegos, más que nada. Y ahí tengo colegas
del grupo que son abogadas, que son periodistas, y siempre me dicen, Caro, podemos usar el glosario, pero sí, al contrario, creo que es la idea de que esto se expanda, ¿no? Y que encontrar soluciones que no discriminen, que no dejen afuera o no excluyan a personas, ya sean mujeres o personas no binarias, etcétera. Entonces, sí, por supuesto que se puede usar y cualquier persona puede usar. Es más, que tenemos un apartado en el glosario que se llama brainstorming, en el cual pueden dejar su aporte si ven que buscan, tenemos dividido en frases y palabras. Si ven que la palabra que están buscando no está y lograron resolverlo, pueden dejar el aporte, que a nosotras nos sirve muchísimo porque la idea de este glosario es que sea colaborativo. Así que el puntapié inicial de esa problemática que surgió, después dio al trabajo de investigación y después dio al glosario, que si bien es chiquitito, pero bueno, tiene algunas opciones bastante interesantes. Por ejemplo, la forma en que nos recibía antes Windows era bienvenido. Y no sé si se dieron cuenta que sobre todo en las versiones en español y sobre todo en las versiones de Latinoamérica, ya ahora la bienvenida que da Windows es te damos la bienvenida. Entonces ya han cambiado hasta Windows se tomó la molestia de decir, che, acá está pasando algo. Es más, las Naciones Unidas también hay una página dentro de las Naciones Unidas, que yo puedo dejar todos estos links que voy a decir para que puedan investigar y leer. También habla, ¿no?, del lenguaje para evitar la discriminación de género, ¿no? Entonces, ya es algo que se está hablando ya desde el 2020, es como que empezó a una ruedita, ¿no?, que empezó a rodar y que creo que llama bastante la atención y a nivel lingüístico a nosotras y a nosotros nos súper sirve tener herramientas para poder resolver problemáticas como por ejemplo esta. Exacto. Y eso me parece muy, digamos, interesante particularmente para esas personas de pronto que todavía tienen como segundas opiniones o como que no están muy seguras de que el lenguaje inclusivo sea necesario. Muchas personas opinan con cierta razón que el idioma necesita evolucionar de forma natural, ¿no? Y que forzar ciertas palabras o forzar ciertos pronombres pues no es correcto, ¿no? A la hora de querer obligar a las personas a usar ciertas palabras o lo que sea. Pero la verdad es que el español ya de por sí ofrece soluciones que no necesariamente son forzadas, que no necesariamente implican inventarse palabras nuevas o inventarse pronombres nuevos. Como tú mismo acabas de decir, un ejemplo muy sencillo, en lugar de poner bienvenido, ponemos te damos la bienvenida y ya es una forma pues más inclusiva del lenguaje. Simplemente necesita ser un poquito más creativo y claramente eso para un traductor es más, es echarle un poquito más de cabeza, probablemente le toma un poco más de tiempo, pero creo que es un esfuerzo muy loable y que bueno, específicamente en videojuegos ni siquiera muchas veces es si se quiere o no. Como yo mencionaba antes, hay casos en los que es necesario desde un punto de vista logístico y económico, tenemos que buscar soluciones, pero también en otros espacios pues ofrece una ventana de explorar otras formas de hablar el idioma y de usar palabras que normalmente no usamos, pero que están ahí, o sea, son parte del español, nadie los está forzando, nadie está inventándose nada raro, ni mucho menos. Quisiera, por ejemplo, mencionar el caso, volviendo al tema de los videojuegos, no sé si muchas personas que nos escuchan probablemente conozcan casos de juegos de Ubisoft, por ejemplo, creo que es uno de los desarrolladores que más dinero y más la ficha le han metido a este tema, con juegos como, bueno, Assassin's Creed particularmente o Far Cry, donde el jugador puede crear un personaje que sea hombre o mujer, ¿no? Este es uno de esos casos, como mencionaba, que es importante tener esta conversación, porque ellos generalmente también hacen traducción de cero, digamos, de inglés a español latino, y además hacen doblaje en español latino, que en mi opinión creo que todos los juegos han sido increíble. Yo los invito, si no lo han jugado, o todavía son de esos gamers que quieren jugar el juego en su idioma original, porque el inglés me gusta más, denles la oportunidad de jugarlos en español, porque el trabajo de localización es precioso. Y tiene justo este problema, si el jugador es hombre o si el jugador es mujer, van a referirse a ese jugador y van a hablarle a ese jugador con los pronombres y con el nombre que sea que aplique a su género. Y de nuevo, esto es súper costoso, pero necesitas apoyar este tipo de iniciativas si quieres que los desarrolladores sigan teniendo ese interés. Ahora también se va a plantear el problema de eventualmente los juegos
bueno, algunos desarrolladores van a querer no solamente tener la opción de que seas hombre o mujer, sino seguramente que seas, no sé, un tercer género, no binario, que es parte también de muchas iniciativas que tienen algunos desarrolladores de ser más inclusivos, ¿no? Quisiera mencionar, por ejemplo, Cyberpunk es uno de esos juegos que ofrecía esta opción, incluso Hogwarts Legacy también ahorita que salió, tiene esta opción de, no te dice quieres ser hombre o mujer, te dice es como tú qué tipo de como cuerpo quieres y qué tipo de voz. Y eso te puede permitir todo tipo de combinaciones que no necesariamente te están diciendo eres hombre o mujer. Y eso abre un espacio para que personas, no sé, de pronto personas trans, personas no binarias, también puedan crear un personaje que se parezca a ellos o que se sienta como ellos y que sea, no sé, inmersivo para ellos. Pero seguimos teniendo la barrera del lenguaje. Necesariamente vamos a, por lo menos en español, ¿no? Vamos a tener esta opción de hombre o mujer. En esos casos específicos, cuando ya vamos a referirnos a un jugador que es no binario, no sé qué soluciones has encontrado, cuál ha sido la conversación alrededor de ese tema con tus colegas. Va a depender mucho de, ¿no es cierto?, que siempre que quiere el cliente final, cuál es la intención, ¿no? Porque hay casos en juegos que he participado, por ejemplo, el Wildermyth, que es un juego indie, que ya de por sí, a mí precisamente un colega me buscó para formar parte del equipo de traducción, porque apenas empezás en el juego elegís hombre, mujer y no binario. Y lo bueno que tiene es que si vos elegís, por ejemplo, mujer, te va a hablar todo el trayecto como mujer. Si elegís hombre, te va a hablar todo el trayecto como hombre. Si hablas en no binario, te va a hablar todo el trayecto en no binario. Es decir, ahí sí nos permitimos, si se quiere usar que también quiero hacer una diferencia entre lo que es el lenguaje inclusivo y el lenguaje sin marca de género. El lenguaje inclusivo es lo que se llama el lenguaje inclusivo directo, también se le denomina, que es cuando se utiliza la E para reemplazar, ¿no es cierto?, a la O o a la A, hablando del género, para, digamos, que las personas no binarias se sienten identificadas no con el masculino, no con el femenino, entonces necesitan una tercera opción y por eso utilizan la E. Entonces, eso es el lenguaje inclusivo, pero el lenguaje sin marca de género es lo que, digamos, es el motivo por el cual yo estoy en esta charla y estoy en este podcast, y es el motivo por el cual yo creé el glosario. Es para brindar una tercera opción neutra sin marcar el género específicamente, ¿no? Entonces, está bueno hacer la diferencia por las dudas como para que quede más claro. También el lenguaje sin marca de género o el lenguaje neutro también se le llama lenguaje inclusivo indirecto o no directo, pero a mí me gusta decirle lenguaje sin marca de género, que me parece un poco más adecuado a la definición en sí. Entonces, bueno, en el caso de Wildermyth sí teníamos que usar el lenguaje inclusivo, es decir, teníamos que usar la E, porque el tercer género que estaba definido era no binario. Entonces ahí sí o sí tuvimos también que hacer más investigación porque había términos que desconocíamos, como aplicar la E, por ejemplo, no era tanto en hijo, la palabra era hijo, hija, hije, pero había otras palabras que con E era difícil de hacer la conjugación de la palabra, entonces teníamos que preguntarle a personas, ya sean amistades o profesionales o en Twitter, ponemos cierto la inquietud, de cómo se referirían en lenguaje inclusivo a este término. Así que fue un desafío, pero bueno, hay situaciones en las que se dan, como es el caso de Cyberpunk, como es el caso de Far Cry 6, por ejemplo, o el caso de muchos otros juegos que a lo mejor duplican, como decías bien al principio, el tema del segmento que le llamamos nosotros, ¿no es cierto?, en la profesión, pero duplican, ¿no es cierto?, la línea, ¿no?, de diálogo o de subtitulado. También está esta tercera opción, ¿no? Entonces, va a depender de qué quiera el cliente final. Si el cliente final solamente quiere evitar problemas, digamos, y no dejar excluido a nadie y excluida a nadie, entonces posiblemente ahí se puede decirle, bueno, podemos utilizar este glosario, estos términos sin marca de género. Ya si dice, no, tengo un personaje hombre, mujer y no binario, bueno, entonces ahí se utilizará, ¿no es cierto?, el lenguaje inclusivo. Pero todo va a depender de qué es lo que quiere el cliente final, porque eso es como la ley de la selva, ¿no? Sí, claro. Va a depender cuáles son las necesidades. Y hay muchas formas de aplicarlo, ¿no? Justo es la razón por la que considero que los videojuegos plantean este cuestionamiento, esta obstáculo, digamos, el que tiene el idioma, o por lo menos que tiene el español particularmente, y que es un
problema con el que los traductores se están enfrentando ahora mismo. Es la razón por la que lo que decía hace un momento, ¿no? Muchas personas piensan que hay que permitir que el idioma evolucione y orgánicamente va a cambiar adaptándose a las necesidades del momento. Y eso es muy cierto. Pero la realidad es que la tecnología actual, cosas como los videojuegos, cambian mucho más rápido de lo que cambia el idioma y presentan necesidades que necesitamos abordar inmediatamente. Me gustaría hacer como un paréntesis también para, digamos, que las personas que nos escuchen tengan más claro la diferencia que hiciste hace un momento sobre el lenguaje inclusivo directo y el indirecto, ¿no? Se me ocurre un ejemplo muy sencillo, solo para que la gente tenga una idea. Dime tú si tienes ejemplos más concretos, pero por ejemplo, si yo quiero usar la palabra amigo, ¿no? Friend. Friend en inglés es de género neutral, aplica a hombres, mujeres, lo que sea. Pero en español claramente tenemos que decir amigo o amiga, si estoy refiriéndome a un hombre o una mujer. Si quiero referirme a un grupo, pues voy a decir amigos, que normalmente es lo que se usa en español, el grupo puede incluir hombres y mujeres, pero se supone que el masculino genérico es lo que incluye a todos. Pero si ahora me quiero dirigir a una persona que específicamente no se identifica ni con un hombre ni con una mujer, la solución más común es decirle amigue, ¿no? Que es lo que tú mencionas como lenguaje inclusivo, ya usando la E como ejemplo. Ahora, si quisiera usar una palabra que no tuviera distinción de género, sino que aplicara a todos en singular, normalmente usaríamos, no sé, camarada, por ejemplo, Colega. O colega, que son ya palabras, ajá, que son palabras que, bueno, de nuevo existen en español, no nos estamos inventando nada, pero aplican a hombres, mujeres o personas no binarias por igual. Esas son las diferencias digamos, del lenguaje no binario que estamos empezando a conocer y que son, de nuevo, soluciones que un traductor a la hora de aplicar en los videojuegos pues necesita tener como recursos, porque los videojuegos de nuevo plantean todas las opciones anteriores. De pronto le están hablando a un grupo, de pronto le están hablando a una persona que puede ser o no, puede ser binaria, puede ser hombre, puede ser mujer. Incluso también los videojuegos presentan con mucha frecuencia estas situaciones en las que, por ejemplo, un personaje es un personaje misterioso, ¿no? Parte de la narrativa, parte de la historia es que sea un personaje misterioso. Y cuando los demás personajes se están refiriendo a esta persona, necesitan usar un lenguaje que no dé a saber de qué género es, porque un poco revelaría, ¿no?, su identidad o daría una pista de a quién están refiriéndose. Muchas veces se daña la historia, ¿no?, daña el plot twist, daña la inmersión, si eso no se respeta, porque a la hora de que el personaje sea revelado, descubrimos que es mujer y todos quedan como, oh, no sabíamos, pero si se están refiriendo a esta persona en, no sé, pronombres masculinos todo el tiempo, pues no tendría sentido, porque, pues, si es mujer, ¿no? Nos pasó con un juego, que tampoco podemos decir cuál porque por NDA, pero nos pasó con un personaje crucial en un juego, ya que salió hace 3 años aproximadamente. No podemos revelar el género, mejor dicho, el sexo de esa, porque, o sea, el género de ese personaje, entonces era cómo lo resolvemos, una marca sin marca de género, ¿no? Y era referente a una criatura pequeña, entonces buscamos la solución con algo corto y que no marca de género. Exacto, y es, de nuevo, esas son los planteamientos, las situaciones que es necesario resolver de alguna manera. Y bueno, como tú misma decías, retomando los desarrolladores son los clientes son los que finalmente determinan cómo lo queremos manejar. En mi experiencia he visto que cuando se quiere incluir un género no binario como opción para que el jugador tenga a la hora de crear su personaje, la opción como más común es ir por la E, ¿no? Usar pronombres y palabras con E. ¿Has visto que sea alguna otra solución? ¿Se ha tenido alguna otra forma de abordar ese tema que tú sepas? Sí, si no está, a lo mejor que sabemos que nosotras que estamos en la industria sabemos hay un proceso dentro de la localización que es la culturalización, ¿no? Y es cuando se hace investigación específica de temáticas para ver si pueden llegar a afectar al juego o no y para evitar, como bien decías al inicio, o sea, para mantener el respeto hacia esa cultura a la cual va dirigido el juego, ¿no? Y por ejemplo, las temáticas suelen ser religión,
los temas económicos sociopolíticos del lugar, el tema también muchas veces de la comunidad LGBT, cómo está vista o si se puede o no hacer tal y cual cosa. Entonces, si hacen ese proceso de culturalización y dicen, bueno, sí, podemos utilizar el lenguaje inclusivo, es decir, el lenguaje con E, bueno, entonces van a decir, nos van a pedir el lenguaje con E. Y hay veces que a lo mejor tienen en cuenta o tienen pensado dentro de lo que quieren, de la audiencia a la cual quieren llegar con el juego, tienen pensada una audiencia hombre, mujer y no binario, pero no se animan o han hecho el proceso de culturalización y se dieron cuenta que a lo mejor puede llegar a ser conflictivo utilizar el tema de la E o no. Entonces, ahí lo que muchas veces piden es directamente neutral, o sea, hombre, mujer, neutral. Y neutral precisamente engloba de nuevo a estos términos sin marca de género, por ejemplo, decir colega en vez de amigo o amiga, decir personal en vez de decir empleado o empleada, ¿no? Hay una gran cantidad de palabras que podemos llegar a utilizar y que se puede llegar a ver. A lo mejor para, si hay cuestiones muy puntuales, bueno, se van a preguntar y de última del lado de, ¿no es cierto?, de la traducción y de la corrección, cuando hacemos localización, preguntamos, ¿no? Le vamos a estas preguntas al cliente si quiere o no que utilicemos la E, pero bueno, las opciones que he visto hasta ahora es, si tienen muy en claro que quieren abarcar y quieren, digamos, hablarle a la audiencia no binaria, van a utilizar la E con un estudio previo de culturalización. Si no, van a utilizar algo más genérico, más género neutral, que también en inglés se usa mucho el they en singular, precisamente para hacer referencia no a un grupo de personas, sino a hombre, mujer o no binario. El tema también está el reto en español, ¿no? ¿Cómo solucionamos eso? Y bueno, lo mejor es siempre utilizar términos sin marca de género que evitan cualquier tipo de problema y dolor de cabeza. Es cierto. Y ahí quiero también hacer la acotación de que muchas veces es un dolor de cabeza para los traductores cuando encuentran este uso del they como pronombre neutral y no como plural. Muchas veces se traduce como plural, pues porque es lo normal la traducción en español, y muchas veces se tiene que hacer estas traducciones sin contexto y termina siendo todo un desastre cuando el resultado final. Y eso me trae a lo que considero sería como nuestro último punto, es que ¿qué deberían tener en cuenta los desarrolladores, los publishers, pues cualquier industria que está empezando a familiarizarse o a introducirse en la localización, particularmente de videojuegos, pero pensaría que eventualmente esto va a aplicar a todas las industrias del entretenimiento, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de buscar localización en idiomas, sobre todo idiomas romances como el español, que tienen marcas de género, ¿no? Y bueno, una de ellas es precisamente la parte del contexto. Es muy, muy importante que los traductores sepan cuando estamos usando pronombres a quién se están refiriendo, si esta es un hombre, si es una mujer, si es un grupo, si es no binario, ¿no? Muchos personajes, sobre todo ahorita pues en la cultura actual se está empezando a ver la importancia de representar todo tipo de personajes, de ver personajes, de nuevo, no binarios o que usan pronombres que no necesariamente son los comunes, y independientemente de lo que opinemos desde un punto de vista político o cultural, la realidad es que los localizadores, los traductores, se enfrentan a esta realidad y necesitan empezar a buscar soluciones, porque siempre va a haber una audiencia, siempre va a haber un público interesado en esos personajes, interesado en esos temas, en esas historias, y pues me parece que es necesario hacer justicia al idioma que sea que el autor original escogió usar, que esa intención se vea reflejada también en el idioma, en el segundo idioma, ¿no?, al que se está haciendo la transferencia. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué otras cosas consideras que es necesario tener en cuenta cuando se van a empezar a entrar en estos temas de localización? Yo creo que lo primero que tienen que hacer, o sea, que obviamente ya es de manual, ¿no?, para el desarrollo de un videojuego, es, insisto, el saber a quién le van a hablar, o sea, a quién va dirigido ese juego. Tienen que saberlo clarísimo, porque a partir de ahí van a empezar a devenir un montón de cuestiones, sobre todo con cuestiones de género, porque, insisto, hasta en la nueva que lo tengo ahora, lo estoy preparando en realidad para una ponencia que voy a dar dentro de poquito. Newzoo, que es esta página que hace investigaciones de estadísticas y demás,
menciona que de vuelta, el tema de la audiencia de videojuegos es muy diversa y ya casi llega la mujer a un 50% del porcentaje del 100% de la audiencia de videojuegos, casi el 50% es mujeres. Un 5 a 10% es género no binario. Entonces es importante primero que sepan a quién tienen intención, porque hay juegos que tienen muy en claro cuál es la audiencia a la cual quieren llegar. Por ejemplo, el Dead by Daylight es un juego que tiene clarísimo cuál es su audiencia, porque de por sí los personajes que crean para el juego son mujeres, hombres, no binarios, tienen una diversidad bastante importante y tienen de por sí, ya saben que la audiencia que juega Dead by Daylight es muy diversa y es completamente diferente a la audiencia de Valorant, por decirlo así. En el sentido de que si bien valoran, por supuesto que hay mujeres y hay personas no binarias a lo mejor que juegan, pero a lo mejor no estuvo pensado al inicio y hubo muchos problemas y hay todavía problemas con respecto a eso, ¿no? Entonces yo creo que de por sí el one-on-one que tienen que tener es pensar en la audiencia. Después, pensar en la parte económica, o sea, hasta cuánto pueden llegar a extenderse para ver qué soluciones se pueden dar, porque hay muchas soluciones que se pueden dar. La más sencilla y la más económica, como bien dijiste al inicio, es por supuesto utilizar términos sin marca de género, que sería lo ideal. Y de por sí contratar a personas o utilizar el glosario sería como importante y que el glosario crezca para que para que tener realmente esa herramienta que es imprescindible a la hora de traducir y a la hora de revisar. El otro es, si ya pueden costear un poco más, a lo mejor desdoblar el segmento en dos, aunque sea de masculino y femenino, y si pueden tres, mejor para el no binario, o el gender neutral que piden cuando no se puede utilizar la E. Y si no, sería que habiliten, que también yo creo que no sería tan costoso en realidad, habiliten variables en las cuales se puedan cambiar directamente, o sea, la variable incluya dos o tres géneros dependiendo a cómo va a ser personalizado el personaje en el inicio de la partida, ¿no? Si se puede utilizar hombre solo, si se puede utilizar hombre-mujer o si puede utilizar hombre-mujer y no binario. Entonces, creo que con las variables dentro de lo que son las herramientas de traducción, se pueden llegar a solucionar de una manera también un poco más económica el problema del género, ¿no? Pero esas son las que se me ocurren por el momento, que ya por lo menos son un par de soluciones que pueden llegar a... Pero es fundamental que conozcan a su audiencia. De acuerdo. Sí, y por supuesto dependiendo de la audiencia y del lugar al que va dirigido, muchas veces también el idioma, a qué idioma se va a localizar, refleja pues cuál es el mercado al cual quieren llegar, ¿no? Y obviamente todas esas cosas van a tener discusiones detrás de los inversionistas y la gente que realmente está poniendo el dinero, ¿no? Pero sí, me gustaría hacer énfasis en esa parte porque cada vez estamos empezando a ver más desarrolladores, sobre todo de juegos AAA, que buscan que sus juegos se vendan en millones de copias en todo el mundo, pues claramente quieren tener una audiencia más amplia, que hablen muchos idiomas, y son los que generalmente se dan este lujo de invertir un poquito más en la localización y tener todas estas variables. Y incluso en esos aspectos no estoy queriendo decir que haya gente que va a ir y querer botar dinero porque sí. Obviamente necesitamos tener instrucciones claras de, en la mayoría de los casos, siempre que se pueda, vamos a usar, por ejemplo, el género neutral, que es el que aplica a todos, y únicamente cuando no haya forma de escribirlo de una forma que tenga sentido y se están refiriendo al jugador específicamente, pues aquí sí vamos a tener tres variables, ¿no? O dos. Y por supuesto se aprecia si, ya para los traductores, ¿no? Se aprecia que sean personas que están dispuestas a tener esa investigación extra, no darle esas orillas más de tiempo que les va a tomar hacer estas investigaciones y empaparse de estos temas, de estos vocabularios. Muchas veces se necesitan formas muy creativas de refrasear toda la línea para poder usar una frase sin marca de género y que siga teniendo sentido en español, ¿no? Yo sé que eso es un gran reto, entonces pensaría que las personas que están interesadas en el tema, sobre todo traductores, ¿no? Que les gusta aprender, los videojuegos son una fuente inagotable de inspiración y también de pues retos, ¿no? Si realmente te interesas en el tema y hay creo
creo que hay un gran valor en querer incluir todo tipo de gamers, como tú decías hace un momento, ¿no? Los videojuegos ofrecen esta experiencia súper inmersiva de alguna manera tú verte reflejado en la historia o que tú puedas cambiar la historia dependiendo de cómo es tu personaje. Es una de las grandes maravillas de los juegos de rol, por ejemplo. Y el idioma necesita estar al día con esa necesidad, con esa inmersión. Entonces, pues nada, yo primero te agradezco muchísimo por todo tu esfuerzo, tu apoyo, tu investigación, inspirar también a muchos otros colegas que se han unido a ti en esta campaña. Voy a pedir cuando se publique el video, pues que en la descripción estén todos estos enlaces, los glosarios, para que de nuevo personas que les interese puedan investigar, y también me parece muy interesante si se encuentran con otras soluciones o tienen otras ideas que las compartan, eso me parece genial. Y es ahí donde podemos empezar a ver al idioma evolucionar orgánicamente como debe ser, ¿no? Con la conversación abierta de muchas personas, lingüistas y expertos, ¿no? No sé qué más quisieras. Sí, por favor. Sí, una última cosa que creo que también es importante y que me faltó decir, y que algo que tienen que tener en cuenta publishers, equipo de desarrollo y demás, por favor manden contexto. Oh, Sin sí. contexto no hacemos nada. O sea, es imprescindible porque realmente muchos problemas también del tema de qué género tienen los personajes, etcétera, vienen por la falta de contexto. Brevemente le pasó a un colega que no tenía contexto con respecto hablaban de una pareja y no hacían referencia al género, y el colega, como no tenía contexto sobre el mismo, asumió una relación heterosexual, es decir, hombre-mujer. Llegado el caso, cuando le mandan el contexto, ya casi al final del proyecto, era una pareja de chicas, era chica-chica. Entonces, él ya había traducido todo como algo heterosexual y tuvo que cambiar absolutamente todo. Entonces, es imprescindible que, además de conocer a esa audiencia y además de tener en claro qué quieren hacer y a quién quieren llegar, por favor, manden contexto, porque sin el contexto enfrentamos, como digo yo, kaijus cada vez más grandes. Por o sea, supuesto. cada vez desafíos y dificultades cada vez más grandes. Entonces, el contexto es clave. Sí, sí, sí. Y especialmente como pasa en el inglés, que también pasa en los idiomas asiáticos, de lo que hablábamos de pronombres que pueden aplicar a plural o a singular, a grupos o a individuos, que es aún peor, ¿no? Porque además no sabes su género, sino su cantidad. No sabes si son muchos o son una sola persona. Es muy complicado tener una traducción correcta sin contexto. Pero bueno, muchísimas gracias, Caro, por tu tiempo. Muchísimas gracias de nuevo por tu interés y tu apoyo, y pues por compartir todas estas ideas con nosotros. También les agradezco a todos los que nos vieron. Espero que haya despertado su interés sobre este tema, de pronto que les haya abierto esta curiosidad sobre conocer más sobre esta discusión que está sucediendo en este momento, ¿no? Sobre el tema del lenguaje inclusivo. De nuevo, independientemente de sus opiniones políticas o su lineamiento ideológico, yo sé que es un tema que va permeando muchas de estas conflictos culturales que tenemos hoy en día. Creo que es una buena forma de expresarlo. Esta es una pequeña isla en toda esta discusión que en mi opinión nos ha permitido tener una conversación bastante centrada y necesaria, digamos, y que también puede ser muy respetuosa, teniendo en cuenta que hay muchas entidades en la conversación, desde desarrolladores hasta los jugadores, entidades como Keywords que son un poco intermediarios entre los dos. Y bueno, tenemos lingüistas en todos los idiomas también teniendo estas conversaciones, no solamente en español, en muchos idiomas que se están enfrentando a estos mismos obstáculos. Así que realmente me gustaría que a las personas que les interesa el tema, de pronto vean los videojuegos como un buen catalizador. Nos puede dar una buena oportunidad para analizar este tema desde un punto de vista más logístico, y que eventualmente ojalá también proponga soluciones que nos ayuden a, bueno, ponernos de acuerdo, ¿no? Eventualmente vamos a necesitar ponernos de acuerdo de alguna forma. Entonces, muchísimas gracias, Caro, por tu tiempo. Y bueno, Gracias a ustedes. Nos vemos Gracias, en la próxima. Bueno. Bye.